Instrucción, revelación y alineamiento. Pastor Josué Chen, impartiendo vida a las naciones. Era un grupo y algo ministró mi vida ese día. Que todos los que entraron al agua entraban quebrantados, llorando. Y fue un momento hermoso meter al agua a alguien lleno del Espíritu, llorando por lo que estaba sucediendo en su corazón. Eso ministró mi vida. Yo estaba bautizando y yo estaba siendo ministrado por los que estaban siendo bautizados. Pero ¿eso qué es? El comienzo. Ese es el inicio de algo. Y cuando nosotros entendemos que ese es solo el comienzo, entonces estamos conectándonos con la intención del llamado. Que se bauticen, sí, pero ahí comienzan las cosas. No es que ahí termina todo, ahí apenas acaba de comenzar. Ahí acaba alguien de nacer. ¿Cuántos años usted tiene? No de estar en la iglesia, de haber nacido. Usted sabe que a usted no se le cuenta el tiempo desde que fue concebido en el vientre, sino desde cuándo. ¿Ah? ¿Cuántos años de qué? De nacido. Su documento es un documento de qué? De nacimiento. Y la fecha que se marca a uno en cualquier documento legal es el día que naciste. Pero ¿por qué se marca? Porque ese día comenzó realmente en el mundo que vemos las cosas. En el mundo espiritual comenzó antes. En el vientre de tu madre comenzó 9 meses antes. O 8 o 7, los tiempos que tuviste ahí adentro. Pero cuando nace se marca un comienzo. No es que ahí terminan las cosas, ahí comienzan las cosas. Diga, aquí comienzan las cosas. Y el problema es que nosotros nacemos en Cristo y nos olvidamos que ahí comienzan las cosas. Pero la intención de Dios con que Jesús viniera a este mundo, con que nos entregara su vida para que nazcamos en Cristo, para que comencemos una vida nueva en Cristo, ahí no termina todo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy Él, Juan 14:6, yo soy el ¿qué? Dijo que el destino. Dijo que ¿qué? El camino. Y el camino no es el fin. ¿Sabe cuál es el camino? ¿Ah? Es el que me lleva a un destino. El destino, Jesús dijo, es el Padre. El que dice, nadie viene a ¿dónde? Al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús no es el destino, Jesús es el camino. Cuando yo entiendo eso, conociendo a Jesús, encontré el camino. No encontré el destino, encontré el camino. Jesús nos hizo a nosotros todo para enseñarnos que Él era la puerta. Cuando usted entra en una puerta y la puerta, después de la puerta hay una pared, ¿qué encuentra entonces? ¿Ah? Nada. Entonces, ¿tiene sentido poner una puerta en esta pared? Después de la puerta que la abres hay una pared. ¿Tiene sentido? ¿Cuándo tiene sentido? Cuando la puerta te mete ¿a dónde? A un lugar. Jesús dijo, yo soy la puerta. La puerta me da acceso a otro lugar. Ese es el comienzo de todas las cosas. Yo entré y miré todo lo que había adentro. La puerta me dio acceso. Jesús dijo, yo soy el camino. El camino me da acceso. El problema del evangelio es cuando nosotros no entendemos que apenas conozco a Cristo, conocí el camino para un proceso donde voy a entender mi llamado. ¿Cuál es la intención de que Dios me metió en esta puerta llamada Jesús? ¿Cuál es la intención de Dios que Dios me metió en este camino llamado Cristo? ¿Cuál es la intención que Dios me entregó esta verdad llamada Cristo? ¿Cuál es la intención de que Dios me dio esta vida llamada Cristo? ¿Y por qué? Lo expliqué antes. ¿Por qué esta vida? Porque antes nos miraban como muertos. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dios no nos mira como el que peca y el que no peca, no. Dios nos mira como el muerto y el vivo. Hay dos condiciones. ¿La paga del pecado cuál es? Entonces todo lo que opera del pecado tiene un fin, la muerte. Por eso la Biblia enseña, la paga del pecado es
la paga es la consecuencia o es el salario. Usted trabaja y al final le dan un salario. Bueno, la muerte es la consecuencia del pecado. Conocer a Cristo es tener la vida, sacarme de esa muerte y meterme en algo que se llama la vida de Jesús. Pero ese es el comienzo. Por eso cuando Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida, ¿qué? Eterna. Esto es un comienzo. ¿Cuándo se termina la eternidad? Nunca. Pero comienza en Cristo. Comienza en Cristo. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque si usted entiende lo que es el Evangelio, entonces usted entenderá cuál es la intención de que Dios lo llamó al Evangelio a usted, de que Dios le entregó una noticia a usted. Dele la noticia a alguien que no habla con nadie y esa noticia nadie la va a saber. Dele una noticia a alguien que habla con todo el mundo y probablemente todo el mundo, antes que usted la diga, ya la sabe. Jesús dijo: ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Cuál es la intención del llamado? ¿Hacer qué? Escúcheme, hacer discípulos no es predicar. Diga: Dios mío. Porque nosotros hemos predicado mucho, pero hacer discípulos es más que eso. Juan el Bautista predicaba, pero no solo predicaba, también tenía discípulos. Los fariseos predicaban, pero no solo predicaban, también tenían discípulos. Jesús predicaba, pero no solo predicaba, también tenía discípulos. ¿Y por qué yo hablo esto? Porque no hay no hay nada concreto en nosotros por lo que sabemos, por lo que las buenas intenciones que tenemos, ni siquiera porque prediquemos, si nosotros no estamos haciendo o cumpliendo la verdadera intención del llamado. ¿Cuál es? Hacer. ¿Cómo se hace un discípulo? ¿O qué es hacer un discípulo? Hacer un discípulo es impartir tu vida en alguien. Es multiplicar lo que tú tienes en otra persona. Nosotros podemos algún momento, hay muchos predicadores que podremos lograr tener éxito como predicadores, pero como líderes, si no hay nadie mañana que nosotros no estemos, fuimos un fracaso. El evangelio no se trata solo de predicar, sino de hacer. Si yo no tengo a nadie que yo sea un hijo espiritual o alguien que yo engendré en el espíritu con una palabra, que me dediqué a formar su vida para que él continúe lo que Dios comenzó conmigo, entonces yo fracasé como en mi llamado. Tal vez fui buen predicador, pero en mi ministerio de impartir a otros, fracasé. Hay cosas que a mí me preocupan en nuestra generación, es esa. Cuando uno mira cosas poderosas, cosas grandes en el ministerio de alguien y tú miras detrás, ¿quién viene detrás? Nadie. No viene nadie detrás. No hay nadie que le sigue. No hay nadie haciendo las cosas que está viendo de él. Cuando el pastor Josué se vaya, ¿cómo termina esto? En una pelea de perro y gato. Todo el mundo para ver quién agarra la posición. Porque nadie se formó como discípulo. Pero eso no va a pasar aquí, amén. ¿Sabes qué es lo más glorioso de discipular? Que tú no te preocupas tanto por lo que dices en una prédica, sino por lo que impartes cuando no estás en el altar. Oído con esto, porque esto yo ojalá lo hubiera aprendido desde que empecé a ser pastor. Ojalá lo hubiera entendido desde antes. El ministerio no es un tema de pararse y predicar, porque mucha gente, pastores que yo predico, no, el tema no es que prediques. Yo recuerdo de gente que en el camino en estos últimos 11 o 12 años, es que yo predico, yo tengo y hago. Sí, pero el problema no es que prediques, es que tengas el carácter para reproducirte en otros. Porque hay gente que predica, pero cuando tú los conoces,
te das cuenta que su proceso está bien atrás, y cuando digo atrás es que se han negado a ser procesados. ¿Usted se imagina comiéndose un arroz que todavía le falte? ¿Alguien se ha comido un arroz así con hambre? Apaga eso y comámonos eso rápido. ¿Alguien se ha comido una yuca así? Que ya lleva media hora, una hora y esa yuca no se ablanda. Vamos a comernos esa yuca así como usted, hombre. Ok, eso no le puede ni comer. ¿Se ha comido usted una pata de vaca que eso no ablanda nada? Unos porotos que termina mejor echándoselo a las gallinas. ¿Qué pasa cuando algo no pasa el proceso? ¿Ah? ¿Es agradable? No. Si usted tuviera semillas de maíz y el maíz más feo, más raquítico, más pequeñito, que la mazorca echó bocacha por todos lados, la mazorca echó 4 granos de maíz en esa mazorca, ¿usted cogiera esa semilla para reproducirla? ¿Ah? ¿Qué usted agarraría de semilla? El mejor. Usted busca la mazorca más grande, el grano más grande, y usted dice, esta es la que voy a coger para semilla. ¿Verdad que sí, no? ¿Por qué? Porque tú dices, esta pasó el proceso bien. Ah, pero en el llamado de Dios nosotros queremos hacer las cosas sin pasar los procesos. Diga, ay Dios mío, se la daña. Pastor, se la dañó. La dañó ya. Escucha. La intención del llamado no tiene que ver con tus dones. La intención del llamado no tiene que ver con lo que sepas. Tiene que ver con la madurez de tu carácter para poder reproducirte. Y ese es el gran dilema del evangelio, en que la gente quiere reproducir lo que todavía no está listo para ser reproducido. El discipulado es agarrar a alguien y llevarlo a la madurez para entonces poder reproducir lo que Dios le entregó. Los dones no nos hacen maduros. Los dones no nos hacen estar listos para reproducirnos. La madurez es un proceso de educación, de sentarte como María y darle valor a lo que realmente tiene valor. Marta quería servir, pero Jesús le dijo, Marta, Marta, por Dios, Marta, siéntate ahí. ¿Por qué? Porque un día ya yo no voy hasta aquí para enseñarte. Yo necesito que después que yo me vaya, bueno, o ahora después que terminamos de hablar esto, entonces hagamos lo que sea. Pero siéntate ahí, yo te quiero ahí. ¿Por qué? Porque ese es el proceso que te va a preparar. ¿Es difícil los procesos? Sí, por supuesto que son difíciles. ¿Por qué? Porque ponen a prueba lo que nosotros tenemos por dentro. ¿Es difícil el llamado? Sí, porque te pone a prueba la madurez de tu carácter. ¿Es difícil? Sí, porque compite contra tu orgullo. Hay gente que será bueno hasta que lo corrijas. Hay gente que te va a amar hasta que los corrijas. Yo seré el mejor pastor hasta que te corrija. Pero de eso se trata el proceso del ministerio. Entonces Jesús le dice, id y hacer discípulos a las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, pero enséñenles que guarden, que hagan todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, discipulado, eso diga conmigo, una transferencia. ¿Cuántos están listos para una transferencia? ¿Cómo la quiere? Prediqué en Honduras hace unos meses, creo que este año fue, sí, parece que en febrero, marzo. El poder de una transferencia, si no me equivoco, transferencia es una cosa así. Hablando de una enseñanza para jóvenes. Y habían creo que más de 400 jóvenes. Y hablé de las transferencias. ¿Y por qué el valor que tiene una transferencia en la vida de nosotros? Usted tiene que entender que Dios lo conecta con alguien, porque ese alguien tiene algo que tú necesitas. Voy a repetirlo. Hay lugares, hay posiciones que tú quieres, que tú no las tienes, y alguien las tiene. ¿Por qué las tiene? Porque sabe algo que tú no sabes. Porque vivió un proceso que tú todavía no has pasado. Porque tiene algo que tú quieres tener o que tú debes tener. Y Dios te conectó para que te transfiera eso. El problema es cuando tú no obtienes la humildad para que estés listo para recibir o no quieres.
Yo he tenido gente sentado aquí, mi esposa es testigo que no miento, que nos han dicho, no, usted no nos puede ministrar a nosotros. Ah, bueno, entonces, ¿qué hacen aquí? Si yo no puedo ministrar tu vida, no puedo ni orar por ti, yo creo que estás en el lugar equivocado. Cuando tú llegas a un punto donde alguien ya no te puede ministrar, entonces perdiste en el camino. ¿Cuándo llegaremos nosotros al punto de que alguien no nos puede ministrar? ¿Sabe cuándo? Nunca. Nunca. Por eso el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguen a la misma medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, la medida del varón perfecto. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguen. Y mientras estemos aquí, será un proceso que vamos caminando, todos vamos caminando. No tiene idea lo que yo aprendo de ustedes. Mi esposa es testigo las veces que hemos hablado en estos últimos 10 años, ha sido nuestra escuela. ¿Y sabe quién ha sufrido nuestros errores? Ustedes. ¿Con quién hemos aprendido? Con ustedes. Pero cuando nosotros nos golpeamos el pecho, a mí nadie me va a enseñar, ya fracasamos, ya estamos descalificados. No hemos comenzado y ya perdimos. Vamos a pelear una batalla que ya perdimos. Jesucristo dijo, vayan, hagan discípulos. La manera de hacer discípulos, dice, enséñenles. Por eso por eso Dios en Edén, la primera pregunta que le hace a Adán después que peca, después que le dice, ¿dónde estás? Aquí estoy, escondido. Pero me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le hace una pregunta, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Recuerdo un día aquí, algunos tal vez tienen el tiempo donde alguien aquí dijo cosas que yo nunca había enseñado acá. Dijo que yo estaba aquí para que ustedes me sirvieran. ¿Se acuerdan algunos? Los más viejos tal vez, estarán aquí algunos, no sé. Que mi esposa tenía que sentarse aquí para que las mujeres de esta iglesia vinieran a servirle a ellos. Y a mí a servirme. Creo que ustedes se acuerdan que yo, después que se sienta ahí, yo tomé el micrófono y dije, eso no es lo que yo he enseñado aquí, yo he enseñado lo que Jesús enseñó. Yo no estoy aquí para que nadie me sirva. El problema grande es cuando nosotros no podemos entender el ministerio. Y esta fue una palabra que le dije a esa persona aquí adentro, en una mesa que le preparamos. Y le hice una pregunta, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a ser profeta? ¿Quién te enseñó esto? ¿De dónde saliste con una enseñanza que no fue la que Jesús hizo? Entonces, y le dije, no es que no crea que seas profeta. Tal vez sí. El problema es que ¿quién te enseñó a operar en el don? ¿Quién te enseñó a ministrar? Porque el problema de esto es que creemos que porque sabemos algo, tenemos un don, estamos listos. No, no. ¿Es porque existen las escuelas? Usted puede hablar con alguien que no fue a la escuela y la persona sabrá hablar español. Pero usted, escuchándolo, también se dará cuenta en algunas ocasiones las dificultades que tuvo con aprender. Yo recuerdo cuando aprendí a tocar el piano, tenía 13 años. Y tocaba a mi manera, con un librito donde me enseñaron las notas, ahí con eso aprendí. A los 2 años después, me metí a una escuela a estudiar. Y cuando me metí a estudiar el piano, lo primero que me hicieron fue darme con una varita en los dedos. Esos dedos no se usan así. Pero se oye bien. Es que aquí no es como se escuche. ¿Usted vino aquí a aprender? Sí, entonces va de cero. Y me ponían con los niños así pequeñitos a aprender de cero otra vez. Y yo aburrido porque sabía, pero la posición era mala. Las cosas las hacía como no eran. Sonaban, parecía que sonaba bien. Y la gente, ay, qué bonito toca el piano. Y el profesor me dijo, se escucha más o menos, pero todo está mal hecho. Como el que no es albañil y dice, no, yo pego bloque, pegue.
Pero a la hora de repellar se gasta 20 sacos de cemento para repellar una parecita. Porque hay que corregir toda la trastada que hizo en el bloqueo. Entonces, esto no es un tema de que haga lo que Dios mira es la intención. Cuidado. No, Dios no anda buscando ninguna intención. Dios quiere que usted sea discipulado, formado para la buena obra. Entonces, cuando a nosotros nos interesa esto, nosotros nos estamos esforzando. Si usted supiera que nosotros invertimos en viajar a aprender. Mire, a mi esposa es testigo cuántas veces nosotros hemos hecho viajes para sentarnos. ¿Y qué va a predicar? No, voy a recibir. ¿A qué? A aprender. ¿Por qué? Porque ¿cómo enseño? Güey, yo me la sé toda, ¿no? Sentarnos a aprender. Hace 15 días creo andaba mi esposa en un viaje. Si supiera que el vuelo salía a las 8 de la mañana. A las 7 de la mañana. A esta hora todavía creo que no habíamos comprado el vuelo. Y mañana salía y dijimos, bueno, si es de Dios. Y a esta hora estábamos resolviendo para que fuera. Y tenía la mujer la maleta casi lista, pero todavía no había los recursos para que fuera. El último día, a la última hora, tuvo que montar tren, un montón de cosas. ¿Y todo para qué? Para ir a sentarse, a recibir lo que nosotros vamos a impartirle a ustedes. Pero cuando tú no entiendes eso, tú no, lo mío es en lo secreto. Esos secretos mañana sale a la luz con todos los problemas que la iglesia tiene. Por eso Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. Esto no es un tema de predicar solamente, es de impartir, de corregirnos, de tener la humildad de aprender. Y escucha esto. Mira lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 10. Él dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, hablándole a sus discípulos, pero a los demás les hablo en parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean, diga Dios mío, y oyendo no entiendan. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que tú te vas a pararle a predicar a la gente y le vas a hablar en parábola para que no te entiendan? ¿Usted entiende eso? Pero ¿por qué Jesús le habla esto a los discípulos? Dice, porque a ustedes les es concedido revelárseles el misterio. Eso ¿a quién se le entrega? A los discípulos. Diga gloria a Dios. Porque quien tiene la intención de ser educado, también recibirá la gloria de recibir la revelación. Y el problema es que muchos no logramos entender esto cuando es necesario. Escúcheme esto, que quiero que lo entienda, porque usted conoce los problemas que la iglesia tiene de mil maneras. Usted lo ve por las redes sociales, usted escucha a los cristianos peleando unos con otros, iglesia con otra. ¿A qué se debe esto? A esto, cuando no hemos sido formados ni educados para el ministerio. Es que Dios me llamó, Dios te llamó, vaya. No, espérate, vaya, no. Siéntese aquí primero, que le voy a enseñar cómo es. Porque el problema del ministerio es ese, el problema de la iglesia es ese. Todos los conflictos que tiene una iglesia que se quiebra en el camino es porque no tuvo nadie que le enseñara cómo. Y esto se refleja en el camino. Usted sabe cómo usted se le va a reflejar si sabe ser un buen padre en el camino, criando a los hijos. Equivocando hemos aprendido, equivocándonos. Fracasando hemos aprendido. ¿Usted cómo aprendió a caminar? Así como está aprendiendo su niño pequeñito, así aprendió usted, tropezándose, gateando. ¿Cuántos comenzando a cocinar nos hicieron unos arroces malazos que no lo quería comer? Nadie. Ni los perros lo querían. Yo ahora para la pandemia me puse de que hacer pan y dulce, ¿qué va? Yo no sé qué leer. Yo hice todo lo que decían ahí. Y eso no tenía comedero. Los perros
lo olían y no lo querían. Yo no pude hacer un bendito pan. Y yo veía que llegaba René por allá arriba y harina y una tontería y al rato se les crecía. Yo hacía lo mismo y nada. Me demoraba 1 hora dándole mano a una masa y eso espera 1 hora o 2 horas y eso igual como lo dejé. No crecía. Échele levadura, ya le eché, échele huevos, ya le eché. ¿Y qué pasa? Yo no sé. Ese es el misterio que Nicole no me ha enseñado. Para todo se necesita aprender. Para todo tenemos que tener la humildad de que alguien nos enseñe. Jesús le dijo a sus discípulos, hay una gloria que es para ustedes. Esto a ustedes se les va a conceder. ¿A quiénes? A los que se sientan a recibir, que alguien los enseñe. Y Jesús dijo, yo le hablo a los demás en parábola, pero a ustedes no les voy a hablar en parábola. A ustedes les voy a revelar los misterios. Hay algo que me pasa a mí y probablemente alguien alguna vez me lo preguntó, pero no me había dado cuenta de eso. Hasta después que hablé con otros pastores y me di cuenta que también les pasaba lo mismo. Pastores, que yo te veo predicando por allá en las naciones y eso es un fuego que cuando tú predicas y aquí no, aquí tú tranquilito hablas. ¿Y tú sabes por qué? Porque para allá yo soy un predicador que llegó una vez y se fue. Y Dios me usó para algo, pero para aquí no, para aquí soy el maestro que me tengo que sentar a educarte paso a paso y no tienes que impresionarte con nada de lo que yo haga o diga. Es que te sientes a comer con cuidado lo que te estoy enseñando. Yo no entendía por qué pasaba, hasta que hablando ahora con otros pastores de otras naciones me dice, no, si el profeta fulano es en su iglesia, todo tranquilito, y acá tú lo vieras cómo fluye. ¿Por qué? Porque Dios en tu casa o en tu casa como pastor te tiene para formar y no para impresionar con el don a nadie. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando vemos a alguien que llega? ¡Wow! Pero vaya y viene en su iglesia. En su iglesia es padre para enseñar a sus hijos. En su iglesia es maestro para enseñar a sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir y predicar en alguien, pero no somos los que van a impartir un discipulado. No somos los que le vamos a formar el carácter a alguien. Uno llega y uno le da palabra a alguien y todo, pero no, pero ¿sabe quién es el que se lleva los problemas después? El pastor. Porque mira, no hay problema tan grande que venga un profeta y te le dé una palabra de ministerio a alguien que tú sabes que es un carnal. Y oído no quiere decir que no tiene ministerio, pero el que no está listo para recibir esa palabra y viene, el Señor te dice que estás llamado al ministerio, veo don profético, te veo como profeta, te veo como apóstol, te veo como pastor. Y ese inmaduro, mañana fulano que te necesitamos en la iglesia, que vamos a hacer una tortilla. Yo no participo en esas actividades porque el Señor me llamó a pastor. Yo aquí iba a decir eso nada más pasa en otro lado y aquí no, pero no puedo decirlo tampoco. ¿Qué me ha pasado acá? Oído, ¿el profeta se equivocó? No, el profeta no se equivocó. Es que tú eres tan inmaduro cuando recibes una palabra. Lo primero que tú tienes que hacer cuando recibes una palabra, pastor, me dijeron que voy a ser evangelista, enséñame cómo se hace. Pero si no tienes el corazón correcto, ¿sabes qué vas a hacer? Y ese es un gran problema. Si no sabes qué vas a hacer, te puedes enorgullecer. Y si no, te puedes cohibir. Los dos son un problema. Porque el orden correcto es, pastor, dime cómo se hace. Eso es lo que es ser un discípulo. Entonces Jesús le dijo, todos los misterios son para ustedes. A los discípulos se los dijo. Toda la gloria de la revelación son para ustedes. Para los demás, parábola. Y Jesús no impresionaba a los discípulos sanando para ellos. Ellos veían la sanidad y todo, pero para ellos no era un tema que eso era lo que no. Siéntense que yo les voy a hablar
a revelarle los misterios del reino de Dios. Pero para esto se necesita que tú estés dispuesto a ser enseñado, a ser corregido. La intención del llamado es que tú estés preparado. Voy a decir eso otra vez. La intención del llamado es que tú estés preparado para toda buena obra. Voy a repetirlo. La intención del llamado contigo es que tú estés preparado para la obra que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuántos están seguros que Dios los quiere usar? ¿Estás preparado? Ese es el problema, que tú dices, ok, sé, entonces vamos a meternos en esto y enséñame cómo se hace, cómo lo digo, qué digo, qué no digo. Recordamos aquí el profeta Omar cuando empezaba a enseñarnos en saetas y nos soltó uno de los primeros principios para ser profeta. ¿Cuál es? Lo primero que aprende un profeta es a ver, callar. Cuando debe callar. Y hablar cuando debe hablar. ¿Qué pasa con un profeta que aprende a callar pero no aprende a hablar cuando tiene que hablar? ¿Ah? Es lo mismo. ¿O qué pasa con un profeta que no aprende a callar cuando tiene que callar? Habla entonces de más y habla lo que a él se le ocurre. ¿No se da cuenta que este es el gran problema? Que esto es un equilibrio. Sí, aprende a callar, pero abre la boca cuando Dios te está diciendo algo. O aprende a ser enseñado en el don. Diga, ay Dios mío. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo le habla a su hijo espiritual, a su discípulo llamado Timoteo. ¿Ustedes recuerdan cómo cómo Pablo llamó a Timoteo, o más bien lo escoge? Pablo llega, si no me equivoco, a Listra, con Loida y Eunice, que era la abuela y la mamá de Timoteo. Y cuando Pablo llega, predica o está en ese lugar, Pablo ve al muchacho. ¿De quién es este muchacho? Todo el mundo dice la Biblia que daba buen testimonio de Timoteo. Todo el mundo hablaba bien. Muchacho de Dios. Y Timoteo tenía padre griego y mamá judía. Pablo vio el ministerio que portaba este muchacho y Pablo le dijo a Loida y a Eunice: denme ese muchacho que me lo quiero llevar. ¿Para qué te quiere llevar un hijo ajeno? ¿Por qué se lo quiso llevar? ¿Ah? Para discipularlo, para formarlo. ¿Era cristiano? Sí. ¿Era salvo? Sí. ¿Estaba en la iglesia? Sí. Pero ¿qué pasaba? Este no es un tema de estar en una iglesia ni de ser salvo. Pablo dice, es que hay un ministerio que él tiene. Es que hay un llamado que él tiene. Es que él tiene una asignación. Y su asignación no está en una silla. Pero ¿qué hizo Pablo con Timoteo? Este muchacho es hijo de un griego, su mamá es judía, su padre, escucha esto, su padre no tiene el carácter. ¿Por qué? Es un griego. No entendía nada de lo que Timoteo sí entendía. Entonces, ¿quién lo iba a formar? Pablo dice, yo me llevo a este muchacho. Lo primero que hizo, ¿qué fue? ¿Alguien sabe? Lo circuncidó. Muchacho de 22 años, lo van a circuncidar. Pero para eso me traíste. Diga, Dios mío. Porque lo primero que hace Pablo con Timoteo, ya siendo ya yo soy salvo, yo no. Sí, pero ¿a qué me vas a circuncidar? Si la salvación no necesito circuncidarme para eso. El problema no es que te voy a circuncidar para que te salve. El problema es que te vas a parar frente a judíos y tengo que quebrantar todos los argumentos que ellos van a tener a la hora de escucharte. Ah, pero eso no lo entendía Timoteo, ni la mamá, ni el papá, ni el abuelo, nadie. ¿Sabe quién lo entendía? La mente de un hombre con el ministerio apostólico, que entendía el diseño. Antes que te pares ahí, te voy a corregir para que cuando te pares, allá no haya nada que impida que lo que tú digas se reciba. Ay, pero Pablo nada más estaba pensando en la iglesia donde él estaba. Timoteo estaba pensando. Pero Pablo dice, no, es que yo no te estoy viendo predicándole a ellos, yo te estoy viendo predicándole a judíos. Entonces no te van a recibir si no estás circuncidado. ¿Está entendiendo esto? Esto es lo que significa preparar a alguien para el ministerio. Y eso es lo que mucha gente no entiende. No está dispuesto a que alguien le circuncide. Diga, Dios mío, porque
no estoy hablando sino simbólicamente, porque la circuncisión es tocar tu vergüenza, tocar tu intimidad. Hay gente que yo le acepto, pero en eso nadie se me... No estás listo. No estás listo. Porque la corrección no es un tema de unas cosas sí y otras no. Hay gente que, mira, nosotros en el tiempo que tenemos de pastores hemos visto de todo y vivido de todo. Gente que lo único que te dicen es lo bueno que les pasa, lo malo lo guardan en silencio. ¿Cómo alguien aprende guardando lo malo? Si lo malo es la trampa que el diablo le pone. Si tú quieres que alguien te ayude a cuidarte, lo malo es lo primero que tú tienes que hablar. Porque eso es lo que te pone en peligro. O usted ha visto a alguien que por las cosas buenas... No, lo malo que tú haces es lo que te pone en peligro. Y escuche lo que lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí. ¿Lo que has oído de quién? Pablo diciéndole a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué tienes que hacer? Esto encarga a hombres como fieles, y no solo fieles, que sean para enseñar también. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo, para que tengas a alguien con la capacidad de enseñar a otros, vas a buscar dos cualidades. ¿Cuáles son las dos cualidades para que alguien esté listo para enseñar a otro? Pablo, ¿qué dice ahí? Que sean fieles y ¿qué más? Idóneos. ¿No cree usted que hay mucha gente idónea y capacitada, estudiada desde la Biblia, conocedores de la Escritura? ¿Cuál es el problema? Que hay gente idónea pero no son fieles. Diga, ay, Dios mío, la volvió a dañar. Porque el tema del ministrar a otros, Pablo se lo aclara a Timoteo. Cuidado, son idóneos, están listos, tienen la palabra, sí, pero el problema es que no son fieles. Diga, ay, Dios mío, porque tu fidelidad es un tema que se mide con el tiempo. ¿Cómo tú sabes que alguien es fiel? ¿Sabes qué se necesita para probar fidelidad? Tiempo y pruebas. Contigo voy a estar hasta la muerte. Vamos a esperar. Vamos a esperar para ver. Yo nunca te voy a dejar. Vamos a esperar que venga una crisis. Vamos a esperar que seas probado. Después de la prueba, entonces hablamos del tema de la fidelidad. Porque la idoneidad se consigue, pero la fidelidad se comprueba. Voy a repetir eso. La idoneidad se consigue, pero la fidelidad se prueba cuando se te pesa el corazón. Y eso se te prueba a veces solo. Solo. Tienes buenos amigos. Seguro de eso. Te darás cuenta de eso cuando estés con un problema grande. Alguien ha leído, hay muchas historias de este tipo de anécdotas que nos enseñan cosas como esta. Recuerdo haber leído de un anciano que estaba, su hijo estaba ocupado en el trabajo y le dice, papá, voy a celebrar mi cumpleaños dentro de un mes y lo voy a hacer, pero no tengo tiempo de invitar a mis amigos, pero voy allá para que le digas a todos mis amigos que voy a celebrar mi cumpleaños para que vengan. Y el papá le dice, perfecto, voy a invitarlos. Cuando llega el muchacho el día de su cumpleaños, con la comida, con todo, llegaron 2. Papá, pero mira toda la comida que hice. ¿Y tú invitaste a mis amigos? Sí. ¿Pero cómo así? Si nada más han llegado 2. ¿Qué les dijiste? Yo les dije que estabas enfermo y que necesitabas ayuda. Entonces, los 2 que llegaron, esos son tus únicos amigos. Yo no les dije que era una fiesta, les dije que tú los necesitabas. Entonces los demás que no fueron no son tus amigos. Tú me dijiste, invita a mis amigos y yo te comprobé quiénes son. Entonces eso se llama fidelidad. Cuando viene una crisis, ahí se comprueba la fidelidad de alguien. Por eso Dios dice que nos pide a nosotros que seamos fieles hasta dónde. Al final, hasta la muerte. Sé fiel, pero no fiel ahora. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el final. La fidelidad es un tema que se mide con el tiempo.
se mide con las crisis. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, busca hombres que sean idóneos, pero no solo idóneos, que sean fieles. Cuando yo soy hallado fiel, porque yo fui probado para eso. Y eso va en el camino viviendo procesos. Usted fue fiel y yo he sido fiel hasta hoy. Mañana esperemos que podamos seguir diciendo lo mismo. Hasta hoy tal vez algunos nos hemos tropezado en el camino. Pero el deseo de nosotros, ¿cuál es? Seguir siendo fieles a Dios. ¿Usted quisiera ser fiel? Yo quiero ser fiel a Dios. Es difícil que usted sea fiel si usted no ama lo suficiente. A repetirlo, es difícil que usted sea fiel si usted no ama lo suficiente. Y eso se va a demostrar en un momento de crisis. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas? ¿Lo suficiente como para negarte? ¿Lo suficiente como para que tu orgullo quede a un lado? ¿Cuánto amas? Pablo le dice a Timoteo, busca hombre para que hablen esta palabra que yo te he enseñado a ti. Dice, lo que has oído de mí, busca hombre que enséñales eso para que ellos enseñen eso a otros. Eso es discipular. Pero ¿quién es el que está listo para impartir a otro? El que ha sido hallado fiel y está idóneo. La idoneidad se consigue sentándose ahí a aprender, haciendo las tareas que nosotros hacemos de educación ministerial. Tenemos escuela ministerial, los procesos comienzan con la Universidad de la Vida, con escuela ministerial, después liderazgo, células, ganar gente, consolidar gente, servir. Eso es un proceso. Es lo mismo que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo es el proceso? Enséñenle que guarden y hagan todo lo que yo le he enseñado. Pablo se lo dice a Timoteo igual, busca a alguien idóneo. Lo primero que hizo Jesús no fue entregarles a ellos una asignación. Lo primero que hizo fue sentarse con ellos por 3 años y medio, hacerlos idóneos y después encomendarle una asignación. Usted ha mirado cómo se envió, cómo Jesús envió primero 70. ¿Y lo vio? Después que envió esos 70 a que fueran y volvieran. Los envió para probarlo, para que ellos probaran lo que es ser enviado. Pero esa fue una prueba en su escuela de discipulado. Los envió para que probaran lo que estaban aprendiendo. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 7. Mira lo que dice aquí. Segunda de Reyes capítulo 2, desde el versículo 7 en adelante. Dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, ¿qué hizo? Elías, escuche esto, ¿quién? Elías lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos. ¿Quiénes pasaron en seco? Elías y ¿quién? ¿Quién era Eliseo? Su discípulo. Diga, su discípulo. ¿Qué estaba viendo Eliseo hacer a Elías? Como un profeta hacía las cosas. Ahí Eliseo ya era profeta, no, estaba estudiando para profeta. Ahí estaba siendo discipulado para profeta. Tenía llamado, sí, ya lo habían llamado. Pero por el llamado ya era profeta, no. Por el llamado se le entregó la legalidad para educarse, para hacerse idóneo. Entonces Eliseo está viendo a Elías hacer las cosas. Verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando
He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. ¿Qué hizo el carro? Los apartó. Y Elías subió al cielo ¿en qué? En un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. ¿Ok? Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. No voy a hablar de la paternidad aquí, pero hay mucho que decir, porque eso es discipulado. Mira lo que dice el verso 13. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se había caído, ¿qué hizo? Golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó ahora ¿quién? Mira lo que dice el último versículo. Y así que hubo golpeado, ¿cómo? ¿Cómo? Diga, del mismo modo. ¿Cómo? Del mismo modo que ¿quién? Que Elías. ¿Qué hizo Elías cuando iba con Eliseo? Tomó el manto y golpeó las aguas. ¿Qué hicieron las aguas? Se separaron y Elías y Eliseo pasaron los dos. Diga, maestro y discípulo. Ah, pero llegó un momento ahora que el maestro ya no está. Ya no está. Pero le quedó ¿qué? La enseñanza. Y ahora le quedó el manto, que significa ministerio de asignación. Y cuando Eliseo toma el manto, toma el ministerio, toma la asignación, toma la posición, ¿sabe qué hizo frente al río? Lo mismo que vio hacer a Elías. ¿Y sabe qué hizo el río? Lo mismo que hizo cuando Elías le pidió. Eso se llama ser discípulo. Ah, no, cuando yo esté ahí, yo tengo mi manera. Es que cada uno tiene su forma, sí, cada uno puede tener su forma. Es que cada uno tiene su receta, por supuesto que sí. Pero cuando tú eres discípulo, entiendes lo que dijo Pablo. Lo que has visto de mí hacer, busca a otros y enséñales lo mismo. Cuando tú entiendes lo que es discipulado, tú entiendes lo que dijo Jesús, y hacer discípulo a las naciones, y no solo a gente que los bautice, enséñales que guarden todo lo que yo les enseñé a ustedes. ¿Y sabe cuándo eso pasó? Porque Jesús le dijo un día, a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo me voy. Un día no voy a estar aquí, digo Jesús, pero ya saben cómo hacer las cosas, porque yo se las enseñé. Entonces, ¿cuál es la intención del llamado tuyo? ¿Cuál es la intención del llamado mío? Diga conmigo, darle continuidad a lo que Dios está haciendo. ¿Usted sabe por qué las iglesias se dividen y salen pastores separados de donde Dios lo que está formando? Y no, ya no quiero saber de esa gente, me voy. Porque Dios me llamó a mí. Eso yo vengo años de años viendo eso. Pastores que salen de una iglesia, la dividen. Las divisiones en la iglesia, eso es una... Y la desgracia más grande es que vienen otras organizaciones y le legalizan esa rebeldía. ¿Qué está sembrando? Ilegalidad. ¿Qué van a cosechar después? Lo mismo que están sembrando. Entonces es algo que sigue pasando y va a seguir pasando hasta que alguien se siente a formar gente idónea y fieles. Y este es el problema de cuando no entendemos cuál es la intención de que yo sea llamado, de que yo continúe una tarea. Jesús le dijo, hagan lo que yo hice, sigan, ya yo les enseñé. Lo que dijo Pablo, hagan lo que, Timoteo, haz lo que yo dije, lo que yo escuchaste de mí, eso es lo que tienes que enseñar. Ay, entonces no puedo decir otra cosa. Sí, vas a poder. La revelación tuya será más grande cada vez. Y la de tus hijos será mayor. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, las cosas que ustedes harán serán más grandes que las que yo hago.
Porque van aprendido el primer principio. Fieles. Fieles. La intención de que usted esté aquí es que Dios quiere hacer algo mayor con usted de lo que Dios hará aquí en esta casa. Pero eso sí usted lo entiende. A ti Dios te va a usar a la medida, eso no tiene medida que yo pueda pensar o mirar. Pero si tú eres fiel, fiel, si tú aprendes a formarte, la formación no es un tema de hablar, ni de predicar, ni de saber las escrituras, porque eso es necesario. Yo con esto no estoy diciendo que no se debe a eso. Se debe a que tú entiendas la visión, hacia dónde vamos, qué estamos construyendo. Usted sabe qué estamos construyendo. Usted sabe cuál es el diseño que nosotros estamos construyendo, la visión hacia dónde queremos llegar. ¿O usted se supone que nada más es para que prediquemos aquí y usted coma una palabra todo el tiempo? No, no, no. Nosotros somos intencionales. Nosotros estamos construyendo algo. Hay una generación que está naciendo y se está engendrando en esta casa. La intención es engendrar una generación de hombres idóneos que van a hacer cosas poderosas en Cristo. De eso se trata el ministerio. De eso se trata el evangelio. En que usted entienda que Dios lo conectó para algo específico. Y el Señor nos lo ha dicho muchas veces. Un semillero. A repetirlo. Un semillero. Donde tú siembras, pero después las plantas. Nadie cosecha en un semillero. Cuidado con esto. En un semillero se prepara, se siembra, se riega. Cuando ya tiene una medida, se planta en un lugar. Por eso la Biblia dice que en Salmo capítulo 1, ¿sí lo ha leído usted? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla. Hay una parte que es la que más me agrada, que es la que quiero mencionar. Dice, será como árbol. ¿Árbol qué? Junto a corrientes de agua. Ese fue un árbol que nació ahí porque sí. ¿Qué dice ahí el Salmo? Fue plantado. O sea, cuando tú eres plantado, eso es intencional. No lo plantaron en cualquier lugar, lo plantaron junto a corrientes de agua. Cuando tú eres plantado es porque fue intencional, te pusieron ahí para algo, para que dé fruto en tu tiempo, pero tu hoja no se va a caer, porque te plantaron donde ibas a producir. Cuando tú tienes un semillero, tú no plantas a lo loco. Por eso Jesús dijo, la semilla, el sembrador dice, tiró. Pero no todos los sembradores siembran así. Cuando hay un sembrador, como dice Jesús hablando de la semilla de mostaza, anoche había una reunión de la preparación del Plan 40, donde les entregué un puñadito de semillas de mostaza. ¿Cuántos se la comieron? ¿Qué hicieron? Las guardaron. Y les entregué un puñadito de semillas de mostaza. A los que estaban ahí les dije, así comienza algo grande. Pequeñito. Y Jesús dijo, la semilla de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas, pero cuando se siembra, crece, va creciendo, se convierte en un gran arbusto, dice Jesús. Hasta las aves vienen y anidan en ella. Produce sombra, produce fruto. Pero ¿cómo comienza? Pequeñito. Y Jesús dice, así es la fe. Y la fe para todos es una misma medida. Y que cada uno conforme a la medida. ¿Cuál es la medida? La misma. Pero ¿por qué uno tiene más que otro? Porque unos se han atrevido a plantarla y a desarrollarla. ¿La medida de la semilla cuál es? La misma. ¿Por qué unos tienen más que otros? Porque unos trabajan más lo que han recibido que otros. Diga, Dios mío. ¿Por qué fulano? Porque se ha preocupado más que tú por lo de Dios. ¿Por qué? Por lo que tú
no has querido enfocarte en la semilla que estás recibiendo. Entonces yo te digo esta palabra, la intención del llamado, que tú des fruto en lo que Dios espera. Pero para que eso pase necesitas ser discipulado, formado. Tu carácter tiene que ser trabajado para un día ser enviado. He dicho eso muchas veces aquí. Mi sueño, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Ya Jaira se lo sabe, ¿vio? Mi sueño es un día llegar al aeropuerto con usted. Probablemente voy a hacer la primera vez, me voy a ir con usted. Y será en el otro aeropuerto donde usted me va a despedir a mí, donde yo lo estoy dejando en una nación establecido, predicando una iglesia. Y pastor, ¿y me va a dejar aquí? Sí. Para eso Dios te conectó un día conmigo, porque hay una tierra que te está esperando. Y Dios te formó para esta tierra, para ese lugar. Ese es mi sueño. Yo no sé cuál es el sueño de otros pastores. Hay muchos pastores que su sueño es ver este lugar lleno y que se permanezca lleno hasta que ellos se mueran. El mío no. Yo le he dicho aquí mucho que yo estoy orando para que se vayan. No al mundo, para que se vayan a cumplir el llamado de Dios. Y ese es mi sueño y se lo comparto otra vez. Y guárdeselo. El Señor ayuda al pastor con su sueño, que cúmplele ese sueño al pastor, sí. Ese es mi sueño. Ya tenemos una iglesia en el Copé. Ya estamos orando por la iglesia de Chorrera para dejar unos pastores ahí. Y las iglesias que vienen más adelante. ¿Sabe dónde están los pastores? Y dos nada más que me están entendiendo. ¿Sabe dónde están los pastores para las próximas iglesias que Dios está levantando? Están aquí. Pero necesitan ser formados también aquí. Para que cuando allá hablen, ¿sabe qué van a hablar? El idioma que se habla aquí. ¿Sabe cuál es su visión? La visión que recibieron aquí. ¿Sabe cuál es la dirección? Vamos en la misma dirección, creando y formando una generación de hombres que amen el deseo de Dios, ir y hacer discípulos. Yo he aprendido a amar eso. Por eso a mí no me complica los procesos. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Pastor, pero otra vez de cero. Sí, ¿cuál es el problema? Si no está funcionando, empecemos. Y en ese comienza y dale y prueba y error. Ya llevamos 10 años. Y estamos creciendo. Y estamos viendo frutos. Y seguiremos viendo frutos. Y ese sueño seguirá cumpliéndose. Yo creo, y escuche lo que le voy a decir, porque eso es lo que creo en mi corazón, porque fue lo que Dios un día me dijo. Cada nación donde Dios me ha llevado a mí a predicar, se lo voy a decir para que usted no se lo olvide. Cada nación donde Dios me lleve a mí a predicar, será una tierra que voy a pisar, donde un hijo de esta casa, el Señor lo va a establecer. Usted un día se acordará de esto. Cada lugar donde pisó Abraham, donde Abraham caminó, fue el lugar donde Dios le entregó conquista a Israel. ¿Y quién caminó ahí? Sus padres. Eso cuando Isaac llegó el hambre a la tierra, iba a descender a Egipto, Dios le dijo, no vayas a Egipto, es para otro lado. Porque ya tu padre pasó por ahí, no vayas allá. Hay lugares donde Dios me ha llevado, naciones, donde yo sé que algún día volveré, pero a plantar algo con usted, a dejar una sustancia espiritual que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer, seguir formando una generación de hombres que entiendan que a Dios le interesa hacer discípulos a las naciones. Póngase de pie, por favor. Instrucción. Revelación.
Alineamiento. Pastor Josué Chen. Impartiendo vida a las naciones.